Gabriel Iñaki, ¿en qué queda el eslogan de prevención y acción? Ustedes acaban de mencionar, y el doctor Orrego también, oídos sordos del gobierno que no ha querido escuchar ni aplicar acción en las recomendaciones viables que se le han hecho. Y si tocamos el aspecto vital de la salud, derecho fundamental, acaba de naufragar por la movilización social de rechazo a este proyecto, el 010, que cursaba en el Congreso bajo el auspicio, el liderazgo de un aspirante a la presidencia de la República en el 2022, Germán Vargas Lleras, Cambio Radical. Tenemos invitado al doctor Germán Reyes de Asmedas, Antioquia, para que nos diga cuál es el reto que viene, digo, el reto que hace rato está pendiente de un nuevo modelo de salud que no sea tan nefasto como el que es consecuencia por intermedio de las EPS de Colombia durante cerca de 3 décadas, que están afectando la calidad de vida y la subsistencia de tantos millones de colombianos. Buenas tardes, doctor Germán Reyes. Buenas tardes, Manuel, Gabriel, Iñaki y el doctor Orrego, que parece que desapareció. ¿Sí se escucha bien? Sí, Bueno, estamos. primero quiero dar las opiniones de lo que alcancé a oír del doctor Orrego y de lo que ustedes han comentado. Lo que pasa es que los jóvenes han entendido más que nosotros los viejos la situación política del país. A veces nos equivocamos y decimos que es que no, allí hay un sentimiento, hay unos valores en esa juventud, en esos muchachos que están pensando distinto, que quieren un cambio y que están indignados. Quieren un cambio y están indignados por una sencilla razón. Si no llegan a la universidad, no tienen posibilidad de nada. Y si llegan a la universidad, tampoco. Si se montan entonces en el cuento de los emprendedores, de los innovadores, el papá les da 300, 400 millones de clase media de ahorros de su vida, de su pensión, y el negocio se quiebra en los 2 días, o los 2 meses, perdón, o el arriendo. Todos estos temas no son causa de la pandemia. Ahí se equivocan. Y ese es el punto clave que yo quiero resaltar. Recuerden ustedes que en la movilización que yo he estado, en la más grande, en toda mi vida, que he estado en todos los primeros de mayo desde que me conozco, fue la del 21 de noviembre del 2019. 21 de noviembre del 2019. Una manifestación impresionante. Y básicamente la juventud. La juventud. Y en eso tenía razón Gustavo Petro, indiscutiblemente. Él tiene el análisis correcto de que esa juventud que no participaba muy activamente en política, sí participó y se presentó como candidato. Juventud. ¿En qué temas? Y el punto. ¿En qué temas se sintonizó? Primero, el tema medioambiental. En el tema medioambiental, la figura del aguacate fue una figura emblemática y la figura de las abejas. Y ahí se pegaron los muchachos. Eso es indiscutible. Eso fue indiscutible. Segundo, cambiar energías fósiles a energías limpias. Tema central. Y ahí se pegó la juventud. Y ahí se pegó la juventud. El tema de la educación pública, gratuita, nacional y de masas, decíamos nosotros en 1968. Ese es un tema clave, porque muchas veces los muchachos pueden ingresar a la universidad después de un esfuerzo grande y se endeudan con el ICETEX. Quedan de por vida, mejor dicho, listos. No consiguen empleo, pero siguen endeudados. Entonces
el tema de la educación. Y el tema de la salud no está. Porque es que los jóvenes no creen que se enferman. Pero a diferencia, como los jóvenes no pueden, como en los países anglosajones, irse a vivir solos, sino que tienen que vivir con el papá o con los abuelos o con los tíos, se dan cuenta de los sufrimientos que tienen esos familiares de él en el tema de salud. En la accesibilidad del sistema de salud y que todo el día el abuelo, el tío, está renegando contra las EPS. Vea, les cuento. Nosotros estábamos muy preocupados porque la oportunidad del movimiento que se planteaba era la oportunidad para tumbarle a Vargas Lleras y a la bancada del gobierno el proyecto de ley. Todo el año pasado estuvimos discutiendo el proyecto de ley. Todo el año lo discutimos. Yo participé en el Senado, participé en la Cámara, en audiencia pública, no sé cuántos foros, cuántas reuniones, pero sin embargo eso no estaba dentro de las prioridades del Comité de Paro. Ese era motivo de discusión, de si lo metemos o no lo metemos. Al fin, después de mucha discusión, que nosotros lo propusimos, pues insistimos que se pusiera, que va allí registrado. Pero estuviera o no estuviera en el pliego del Comité de Paro, decidimos otra cosa: llegarle a los muchachos. ¿A través de quiénes? De los estudiantes de medicina, de los internos y residentes, que son pares. Los muchachos no nos creen a los viejos, pero los jóvenes sí se creen entre los jóvenes. Y logramos meter, y se logró meter la consigna de ese proyecto en concreto, que era ya o nunca, y póngalo ahí. Y póngalo ahí. Sin embargo, y esto es lo que no están leyendo bien, eso es lo que no leen, caído el proyecto de ley 010, del cual vamos a hablar, eso no significa que la protesta se va a levantar. Se equivocan. O es que los muchachos de Medellín están marchando por matrícula cero en Medellín. No, es que aquí ya está la matrícula cero. Aquí ya está la matrícula cero en la Universidad de Antioquia, en el Politécnico, tanto en las entidades públicas pues, de orden departamental y entidades públicas de orden municipal. No, allá hay otros temas que tienen que ver con el empleo, y hay otros temas que tienen que ver con la vida, porque es que lo que ha hecho el gobierno colombiano y lo que ha hecho la Policía Nacional y los organismos de seguridad es una barbarie. Eso de dispararle a un muchacho por la espalda, corriendo, desarmado, ni siquiera sin cachucha, ni nada de eso, a quemarropa, eso es un delito gravísimo. La condena internacional, cuando vio esas imágenes, fue unánime, incluso de países conservadores, digámoslo así, pero unánime la condena internacional a lo que está haciendo. Entonces, sobre eso todo nos hace pensar que no es que Duque se equivoque, que no es que Duque no esté conectado, sino que hay un plan. Y que hay un plan de parte del gobierno a 2022. Y de hecho recuerden ustedes muy bien que él ya había anunciado, ellos ya habían anunciado a través de unos mandaderos que llaman algunos congresistas, que iba a presentar un proyecto de ley para prolongar el periodo presidencial y el periodo del Congreso. Eso no salió después de las marchas, eso salió en la pandemia el año pasado. No recuerdo la fecha, pero eso ya había estado anunciado.
que tenía la intencionalidad de que no hubiera elecciones en 2022. Y eso sigue en el tapete. Y eso sigue ahí en la mesa de decisión de los asesores y de los asesores. No sabemos qué piensa de eso los gringos, porque es que en último término los norteamericanos pueden ser los que están decidiendo. Es decir, el Consejo de Estado, ¿cómo se llama allá? En Estados Unidos. ¿Qué actitud toma frente a una postura, por ejemplo, del gobierno de Duque, de declarar la conmoción interna y cerrar el Congreso y pasar a suspender las elecciones 2022? Bueno, y alguien diría, ¿y por qué quiere suspender las elecciones del 2022 si es que tiene todo? Tiene todas las cortes, tiene la Contraloría, tiene el Congreso, aunque a raíz de estas dos reformas el Congreso empieza a desboronársele porque los congresistas también piensan a motu propio y para su propio interés y piensan en las elecciones del 2022 y es para atravesársele a la propuesta alternativa, no es otra cosa. Es decir, ante lo contundente de las encuestas, incluso hechas por ellos mismos, de que la gente está pidiendo cambios y de que estas manifestaciones y estas protestas son continuación del 21 de noviembre del 2019, pues eso va a ser arrasador. Y si la diferencia eran 8 millones eran 2 millones de votos, de los cuales metieron más de 1 millón de votos comprados con el ñeñe, según dicen, el ñeñe, pues la diferencia de 1 millón de votos no es difícil para que la opinión pública, incluso en este momento, opinión pública, como lo decía Orrego, de tercera y hasta cuarto nivel, es decir, de clase media y media alta, se metan en el baile de los que sobran, porque según Duque la oposición sobra, entonces decidan meterse a ese baile de los que sobran, que es la preocupación estratégica de ellos. Entonces, por eso es que la coyuntura traspasa el límite de la capacidad del propio Duque. ¿Por qué? Porque le estalla por todas partes. Es decir, las peticiones de la gente acumuladas durante tanto tiempo y no resueltas, pues todo el mundo le presenta su pliego. Eran 104 lo que presentó el Comité de Paro en el 2019, 104, que lo ratificó también este año. Presentaron un pliego de emergencia. Lo que hoy están discutiendo no son los 104 puntos, es el pliego de emergencia, que son como 10 puntos, algo así. No son los 104. O sea que el control político lo ha perdido el doctor Duque. Ha perdido el control político del Congreso de la República. Lo perdió con la reforma tributaria y lo acaba de perder con algo que supuestamente lo tenía asegurado en el acuerdo que había hecho con Germán Vargas Lleras, de tramitar la reforma al sistema de salud, seguirle dando poder al sector financiero, porque es que aquí tenemos que entendernos muy bien. Los intermediarios financieros de la seguridad social en general en el país es el sector bancario. Es decir, es el sector bancario que tiene los recursos, no solamente de salud, a través de la EPS, sino que también tienen los recursos de riesgo laborales a través de las administradoras de fondos de riesgos laborales y los fondos pensionales, el dinero de los fondos pensionales. Ellos manejan eso, el sector financiero. Y la gente ya identificó ese tema del sector financiero, el que durante la pandemia todos los recursos, que incluyeron muchos recursos de los municipios y de los departamentos, se los quitaron a los departamentos,
se los quitaron al municipio, lo metieron en el fondo y sirvieron para salvar a los bancos. Lo mismo pasó aquí en salud. Los recursos de salud no le llegaron a salud, sino que lo metieron a las EPS. Y las EPS se escondieron para no atender a la gente, y la Secretaría de Salud fue la que tuvieron que poner, digamos, la cara para enfrentar la pandemia. Eso lo hemos comentado aquí, y eso se evidenció con el tema de las pruebas, que las debían hacer las EPS, y no, se escondieron. Las debían hacer, lo estamos viendo con el tema de la vacunación. Es decir, la gente ya identificó que es el sector financiero el que está manejando el tema de la seguridad social, y que es una de las causas del desequilibrio. Los banqueros, según el informe que oí o leí, no sé, 14 billones de pesos, 14 billones de pesos ganaron el año pasado. Oigan eso. Y la platica para la pequeña y para la mediana industria que propuso el sector alternativo en el Congreso de la República, paralelamente a la renta básica, no le llegó a la gente. Entonces, ¿cómo quiere Duque que la gente no esté berraca? Ellos hablan del vandalismo y todo, pero yo vi unas imágenes de Cali donde los muchachos que estaban tirándole piedra a la alcaldía de Jumbo eran civiles, y el ejército y la policía estaban al lado y le estaban pagando piedras a los muchachos para que le pegaran. Entonces dice uno, ¿qué es lo que está pasando? Aquí la Guardia Indígena denunció en Medellín en el día de ayer, y por eso que salió, que ellos iban muy bien, muy tranquilos, pero que no iban a volver a salir porque se les habían metido 10 o 12 infiltrados a la minga para que los atacara la policía. ¿Y qué iba a hacer? No, Doctor mejor Reyes. se retiraba. Entonces, Sí. ese es como el contexto en el cual yo quiero que veamos el tema, no simplemente la caída de este proyecto de ley, sino en dónde es que estamos. Doctor Reyes, mire, esto que usted nos está diciendo es muy, muy importante. Yo creo que tenemos que darle mucho más tiempo, pero yo quiero pedirle a usted que nos dé unos segunditos, porque es que Iñaki tiene el Big Bang que lo está llamando de Europa, y entonces vamos con él unos minuticos, que nos va a hablar de la vuelta a Italia y de otros aspectos, para que él pueda, porque él también tiene que dormir. Entonces el Big Bang dice, cada rato le está diciendo Iñaki, Iñaki, Iñaki. Y es que está cerca del viernes, cerca del viernes. Y además, hoy es jueves, que es el día anterior al viernes, que es donde él se desjuicia. Bueno, entonces, permítame, pero ya volvemos, porque esto necesitamos hablar un poquito de cómo viene el nuevo proyecto que va a reformar la salud. Entonces, a ver, Iñaki, ahora sí, cuéntenos usted todo, eche todo el rollo. Listo, pues mucha actividad y muy interesante. Comenzamos del pequeño al grande. Hoy se corría la tercera etapa de la Vuelta a Andalucía, una etapa de una semana donde se estaba probando Miguel Ángel López, y el corredor del Movistar ya es líder, ganó hoy la etapa reina de esta carrera y es el nuevo portador de la camiseta amarilla. Miguel Ángel López hizo una demostración de fuerza, y su equipo, el Movistar, controló la carrera en todo momento, en esa llegada en alto hasta Villarrodrigo, después de haber pasado varios puertos de montaña de segunda categoría, y ha conseguido ese tiempo precioso de ventaja que previsiblemente le dará el triunfo en esta carrera andaluza, porque recordemos que las próximas etapas que quedan pues ya no son tan empinadas. También se ha corrido la carrera femenina de la Vuelta a Burgos, donde ha ganado una corredora australiana del Big Exchange, Brown, y pues Grace Brown con el mismo tiempo que Chabey de Suiza y Fisher Black de la Nueva Zelanda
ha sido las que han obtenido ventaja en esta carrera. Destacar lo que ha hecho la cubana Arlany Sierra en esa competición. Y vamos al Giro de Italia. En el Giro de Italia hoy una etapa larguísima de 212 kilómetros que salía de Siena en una zona pues muy conocida porque se han corrido grandes carreras en ese área del centro norte italiano con la llegada al Bagno di Romagna. Pues bien, una escapada de 16 corredores hizo que la carrera se dividiera en dos, los que iban a luchar por la etapa y los que iban a controlar la clasificación general. Al final, Egan Bernal mantiene los 45 segundos de ventaja sobre Blasov y sigue siendo pues el mejor corredor de esta edición del Giro de Italia. Ganó un italiano del AG2R, la Mundial Citroën, después de haber vencido en ese pequeño sprint tras haber aprovechado lógicamente esa escapada de 16 corredores. La clasificación sigue siendo liderada por el propio Egan Bernal y pues esperamos que mañana, que es una etapa plana, absolutamente plana para los sprinters, podamos tener por fin el triunfo de Fernando Gaviria, que lo está intentando desde que comenzó este Giro. Entre otras cosas, es la última oportunidad que tiene el corredor antioqueño de ganar al sprint, porque a partir de el próximo sábado, ya las etapas hasta el final del Giro de Italia van a ser todas montañosas. Así que muy interesante el panorama, tal como lo hemos visto en el libro de ruta, y pues esperemos que a Egan Bernal no le vaya a suceder nada extradeportivo. Ayer desafortunadamente Jonathan Caicedo, el campeón ecuatoriano de ruta, sufrió un accidente aparatosísimo y pues tuvo que decir adiós a la carrera. Hoy lo tuvo que hacer Soler también por una inoportuna caída, así que hay que tener mucho cuidado. Estas carreras son muy largas y hay que tener mucha atención y por supuesto una pizca de suerte para llegar hasta el final. Pero de momento Egan Bernal lo está haciendo maravillosamente bien. Oiga, Iñaki, pero un momentico, usted nos acaba de dar este tronco, como dicen en la cosa, tronco de noticia. Es decir, primera vez, yo creo que es así, primera vez que dos colombianos estén liderando dos carreras diferentes y de esta categoría, es ¿no? que el nivel es muy grande. Usted imagínese que puede suceder lo siguiente mañana viernes. Puede suceder lo siguiente. Puede ganar la etapa en un sprint, es decir, en una especialidad que no es la habitual de los colombianos, un antioqueño, Fernando Gaviria. El líder de esa carrera, que es la gran vuelta, una de las grandes vueltas de la temporada, Egan Bernal. El líder de la Vuelta a Andalucía es Miguel Ángel Superman López. Y puede darse que un chaval de 18 años, Santiago Umba, pueda llegar también a dominar el Tour de los Alpes y sea que se está corriendo en el sur de Francia. Es decir, podría ser un póker. La verdad es que soñar no cuesta nada, pero lo que está claro es que puede darse esa posibilidad. Oiga, Iñaki, esto no se ha visto nunca. Que yo recuerde. Es que llevamos una temporada magnífica y yo creo que es fruto del trabajo que se viene haciendo de tecnificación, como hablábamos la última vez que estuvo acompañándonos Miguel Ángel Bermúdez, con las escuelas de ciclismo, con esos muchachos que demuestran aptitudes y empiezan a trabajar desde muy niños en las pistas, que empiezan a trabajar en los óvalos, en los velódromos, y que hacen entrenamiento tras moto y que aprenden a trabajar ya no solo el hecho de subir montañas, porque es una condición natural de los ciclistas colombianos, sino que también aprenden de técnica y a desenvolverse en un pelotón y a tener cabeza a la hora de planificar las carreras. Es decir, es una cuestión que empieza a tecnificarse mucho y de ahí los resultados. Es decir, que, bueno, que por fin la bandera colombiana en este año está ondeando con brío. Es decir, porque en otras cosas no estamos tan bien parados en el mundo entero. Pero pues hay dos cosas tristes, que son la economía y el Santa Fe, que no están sacando mucho la cara por el país.
Bueno, la parte del Santa Fe le han dado muy duro, pero yo creo que pues, no perdió sino 2-0. A 2-1, nosotros 2-1. 2-1. En cambio, a nosotros, ¿cuántos es que nos metieron los ecuatorianos a la selección Colombia? No sé cuántos fueron, 6, 7 también, sí, no sé. Bueno. Pero yo recuerdo un partido que viví aquí en el Bernabéu que el Real Madrid le metió 8 a Millonarios. Uy, bueno, dejémoslo así. Me voy a dormir. Iñaki se va a dormir. Entre tanto, nosotros vamos a mostrarle un momentico. Sí, que decía doctor Reyes, permítame un segundito porque tenemos aquí las declaraciones de los directivos del paro, en donde dicen que esto va a continuar y que ya están preparándose para varios días posteriores, lo mismo que las declaraciones de quienes están acompañando al paro. Miremos a ver, Juan José. Y vamos a hacer grandiosas movilizaciones el próximo 26 y 28 de mayo, cuando se cumple el primer mes de las movilizaciones. Es decir, que se va a celebrar el primer mes de haberse iniciado las marchas. Las marchas, ¿no? En fin, entonces escuchemos a Monseñor, que es de los que está acompañando junto con las Naciones Unidas a la gente del paro. Miremos lo que dijo. Reiterar y ratificar, digamos así, su voluntad de seguir interactuando. Nos han dicho que quieren continuar con la interlocución. Con ese ánimo y con esa decisión de las partes de continuar interlocutando, venimos hoy a la mesa para tratar de construir puentes y avanzar en construir acuerdos. Es decir, que la cuestión sigue. Es decir, no hay nada todavía arreglado y parece que no va a haber arreglo. En fin. Ahora sí. Bueno, es que es un punto que es lo que la tesis teniendo ahora. Es decir, mientras el gobierno nacional no aclare el tema de los disparos a la gente, el tema de si tiene o no contratada gente, no lo va a decir, pero que al menos le baje el tono a seguir acusando a todo el mundo de vándalo, a todo el mundo de guerrillero y a todo el mundo de terrorista, la cosa va a ser muy complicada y de justificar civiles armados supuestamente para proteger a la sociedad civil, a los civiles. Mientras no cambie esa actitud, todo hace suponer que al gobierno le interesan los desmanes. Todo hace suponer. No estoy diciendo que lo tenga ya definido, pero lo hace uno suponer que el hombre va a la lógica de que eso para que no haya elecciones en el 2022 y quitar cualquier posibilidad de cambio en el 2022 y justificarlo a través de que lo que necesita es un gobierno. Ya incluso gente del Centro Democrático lo ha estado diciendo, de que apriete, y apriete es del huete, y ya sabemos aquí el huete que es en Colombia. Entonces ahí, mientras eso no se dé, de parte nuestra, la opinión pública sabe que venimos en una crisis antes de la pandemia, el sector de la salud. Venimos reclamando una reforma desde mucho antes de la pandemia, desde antes del 21 de noviembre del 2019, cuando hubo la gran movilización. Se nos presentó la pandemia, pero durante la pandemia nosotros seguimos cuestionando el sistema de salud, y antes, por el contrario, la pandemia ayudó a lo que hemos
dicho pues descriptivamente, desnudó la problemática del sector salud, no solamente por su capacidad de respuesta a la pandemia, sino por el abandono de instrumentos claves de salud pública. Hasta la producción de vacunas se había abandonado en el país, como ustedes lo saben, y lo hemos comentado reiterativamente en este programa. Y la red pública ni se diga, y los trabajadores ni se digan. Es decir, estaban metidos en el negocio de la salud, no en la salud. Y él me venía criticando eso hace rato, y desde hace rato nos hemos opuesto a los proyectos de ley que tenía el gobierno. Pero aparecen en julio del año pasado, en medio de la pandemia, en un momento inoportuno, en un acuerdo político que hizo Vargas Lleras con Duque, más el nombramiento del ministro, que ya lo habían hecho, del ministro que es de la cuerda de Vargas Lleras, de presentar una reforma política, perdón, de salud, una reforma de salud en medio de la pandemia, incluso con todas las facultades extraordinarias que tenía el ministro. Obviamente eso llevó a que nosotros tuviéramos que movernos al debate público, al debate abierto, a buscar los aliados y lo que fuera posible hacer. Y no estamos diciendo, ni nunca lo hemos dicho, que es que no necesitemos reforma. Sí necesitamos una reforma. Pero es que esa reforma que necesitamos tiene un núcleo central que nosotros creemos que hay que quitarle, la nuez del pastel, como llaman. Creo que sí se dice así. La nuez del pastel son los negociantes. Y los negociantes encabeza fundamentalmente de las EPS. Y como ya lo dije, EPS es sector financiero, porque no solamente controla los recursos de salud del sector financiero, sino también los recursos de pensiones y los recursos de riesgos laborales. Doctor Germán. Entonces, ese es un punto clave. Y lo que pretendía este proyecto es ajustar más, atornillar más a las EPS. Es decir, doctor, que no hay nada logrado con que se haya levantado o que se haya retirado no, que se haya sacado el proyecto el 010. Es decir, no se ha logrado nada, porque lo que viene va a ser peor. De todas maneras, son los dueños del poder los que van a quedar con la sartén por el mango. Parece que se desconectó el doctor Reyes. Se desconectó el doctor Reyes, se cortó la comunicación. Ellos, Gabriel, vienen preparando una cumbre nacional para tratar de reformar el esquema del Sistema Nacional de Salud, para que recobre vigencia la salud como derecho fundamental. Quedaría pendiente la pregunta de cómo es que están organizando esta gran cumbre nacional y teniendo en cuenta que ya la movilización social, con mucha participación de movimientos juveniles, se están haciendo sentir. Doctor Reyes ha regresado. No, yo sí creo que es un gran triunfo, Gabriel, Manuel. Sí, es decir, el hecho de nosotros haber logrado con mucha gente, con muchos ciudadanos, con muchos estudiantes, con mucha gente joven, incluso adultos, jubilados, y todo eso, un consenso para lograr el retiro de este proyecto de ley, incluso de congresistas. Algunos los convencimos y otros obviamente se acomodan a la circunstancia electoral. Es un triunfo ciudadano. Lo que vivimos con la reforma de ese proyecto de ley es un verdadero triunfo ciudadano, porque insisto, ya la población identificó que hay que hacer una reforma y que esa, donde se atornillaba a las EPS, no es la reforma que necesitamos. Que esa reforma que iba a acabar con los hospitales públicos no es la reforma que necesitamos. Que esa reforma donde iba a seguir considerando los trabajadores de la salud, la intermediación laboral, como un negocio de unos pocos, incluyendo sindicatos
conformar sus sindicatos. Es decir, el tema laboral como negocio, ya no es solo el tema financiero como negocio, sino el tema laboral. La gente ya identificó eso. Y eso nos da posibilidad de que el proyecto que presentemos, consensuadamente, y vamos a hacer una cumbre para eso, una cumbre, así como se hizo la cumbre de renta básica, intentar hacer una cumbre para elaborar el proyecto, pues consensuar el proyecto, pues va a tener mucha más aceptación dentro de la población, porque la población, la ciudadanía, ya identificó afortunadamente el tema central y se ha dado cuenta de que tiene una ley, que es la ley estatutaria en salud, que se habló durante toda esta pandemia y se habló durante todo el debate, que tiene una ley estatutaria en salud que es de orden constitucional y que sirve para derogar la ley 100 y que sirve para hacer un nuevo proyecto de salud para el país. Con este Congreso, si usted me pregunta, Gabriel, con este Congreso, o Manuel, yo tengo mis reservas. Creo que es con otro Congreso. Es decir, habría que esperar nuevas elecciones. Sí, pero hay gente que está llamando a elecciones anticipadas. ¿Por qué? No, el doctor Roy Vargas sacó la consigna de Chao Duque. Se va Duque y queda Marta Lucía. Chao Marta Lucía. Se va Marta Lucía y queda el presidente del Senado de presidente. Los Char. Raúl Char, Cambio Radical. Oiga, ¿sí ve? Entonces por ahí tampoco es la cosa. Entonces sería, si se va a pegar a la consigna, no sé, que se acuerde, elecciones anticipadas, no solamente de presidente, vicepresidente, sino elecciones anticipadas del Congreso de la República. Porque yo veo muy difícil hacer reformas a la salud en este Congreso, a pesar de que decidieron hundirlo. Pero hay de todo dentro de los que decidieron hundirlo. Como le dije, hay unos sectores, sobre todo los sectores alternativos, que tienen conciencia de que hay que hacer un proyecto de ley con otro enfoque. Pero hay personas que nos acompañaron en el retiro, y hay bancadas que también nos acompañaron en el retiro, que tienen otra idea, que simplemente por estar al porta de unas elecciones y por la gran movilización, pues decidieron acompañarnos. Esa gran movilización que hoy persiste influyó sustancialmente en el hundimiento del proyecto. Si esa movilización no se da, y la protesta no se da contra el proyecto de ley 010, ya hubiera estado aprobado por el Congreso de la República. Es indiscutible que el apoyo ciudadano tuvo una influencia trascendental al interior de los partidos y al interior del Congreso de la República para el hundimiento de este proyecto de ley. Manuel. Doctor Germán Reyes, casos se han visto que durante la campaña se promete y a la hora de la verdad es todo lo contrario. Lo deseable es que sea la ciudadanía, los electores, quienes digan quiénes merecen o regresar o llegar al Congreso y asumir en el 2022 la jefatura de Estado. ¿Cómo se puede garantizar que esas promesas se cumplan efectivamente? El micrófono, doctor. El micrófono. Ahora sí. Hoy lo que está haciendo el movimiento social es un gran movimiento. ¿Me oyen ahí? Sí, adelante. ¿Aló? Sí, adelante. Sí. Hoy lo que está haciendo el movimiento social, el movimiento ciudadano de todos los colores, es una gran veeduría al gobierno de Duque y a los gobiernos anteriores. Es una gran veeduría. ¿Por qué? Porque están cuestionando la política. Están cuestionando la política económica impartida desde los organismos multilaterales de crédito y ejecutada
por los gobiernos de turno. Entonces, esa gran ciudadanía, más a lo que está haciendo ese cuestionamiento y está diciendo, por ahí no es. El cambio climático impone otras condiciones. El acuerdo de paz es fundamental desarrollar el acuerdo de paz, porque el primer punto del acuerdo de paz tiene que ver con el desarrollo agrario integral, y ustedes tienen engavetado el punto del desarrollo agrario integral. Hoy las comunidades no solamente campesinas reclaman eso, sino reclaman también el sistema de salud prometido en ese acuerdo del desarrollo campesino en el país. Entonces el símbolo del aguacate se vuelve a convertir en un símbolo de movilización y de cuestionamiento todo al sistema político y económico del país, que tiene una promesa desde el 91 en su capítulo de derechos, una promesa no cumplida. Es decir, a este gobierno no le cree nadie. Y ese es otro problema de gobernabilidad que tiene el doctor Duque y el doctor Álvaro Uribe, que es el Duque en la sombra, ¿cierto? Y es la desconfianza y es la no credibilidad. ¿Por qué? Porque promete y promete y promete, para no hablar de las promesas que salen todos los días en el programa de televisión, y no cumple. Va y se reúne con los indígenas, firma una serie de cosas y no les cumple. Va y se reúne con los maestros, firma una serie de cosas y no le cumple. Entonces ya nadie le cree. Pues mire, doctor. Se reúne con los empresarios, les promete incluso a los empresarios, a los pequeños comerciantes, una serie de cosas y no les cumple. La reforma tributaria, se me olvidaba, la reforma tributaria de Carrasquilla Duque Uribe del 2019, apenas intentos. Es decir, parte de los problemas que hoy tienen los pequeños empresarios y parte no son tanto de la pandemia, sino son de la reforma tributaria del 2019, que tendrían que ponerla en el pliego de condiciones para que se derogue esa reforma tributaria, que lo que hizo fue darle una cantidad de excepciones a los grandes capitalistas, grandes capitales, grandes empresas, y castigar a la clase media. Clase media, pues, doctor, mire, está hoy caminando por las calles. Tiene usted toda la razón, es decir, esto hay que destaponarlo lo más rápidamente posible. Como se están destaponando ya los bloqueos, parece que ya tenemos algunas informaciones, Manuel, sobre el destaponamiento que ha habido de varios bloqueos que están impidiendo el paso de víveres y otras cosas entre departamentos. Por ejemplo, el departamento de Nariño ha tenido que traer hasta el gas de Ecuador. Pero bueno, mire, doctor, infortunadamente se nos ha acabado el tiempo, pero esto hay que seguirlo debatiendo porque es un tema de trascendental importancia. Manuel lo sabe muy bien, porque él ha sido una de las personas que más ha trajinado con esto de cómo lograr que el tema de la salud deje de depender de la ley 100. ¿Sí o no, Manuel? Hemos sido testigos, y aquí se mencionó una de las primeras víctimas de la ley 100, y usted, doctor Germán Reyes, lo debe conocer perfectamente, históricamente, el San Juan de Dios, todo lo que reunía la sabiduría, las investigaciones científicas que han sido acreditadas y adoptadas mundialmente, los primeros trasplantes de alta cirugía, lo que se considera como la cuna de la medicina en Colombia. Y hay un patrimonio
en tierras equivalente a por lo menos 15 billones de pesos que están embolatados. Y fue un Claro, legado. cuando yo fui congresista, ¿Sí? Sí, es que cuando yo fui congresista, se nos cuando yo fui metió, congresista acompañé a los amigos de San Juan. Perdón, no. acabó el tiempo, Sí, pero bueno. siga Manuel. Pero No, no. doctor, que se nos metió un feedback que no nos deja escuchar. Es decir, pero mañana, por ejemplo, podríamos continuar con parte de esta cuestión porque es muy importante que la gente vaya teniendo una idea concreta de lo que está pasando y lo que puede pasar o lo que debe pasar. En fin, doctor Germán, muchas gracias por haber estado con nosotros. Usted, como siempre, nos ha traído mucha sabiduría para todos nuestros oyentes. Manuel, mil gracias a usted también. Y Gabriel, Juan Manuel, Iñaki y Iñaki, muchas gracias. Juan José, que también se nos fue. Podemos hablar más extensamente Sí, de señor. la cumbre para un nuevo proyecto de salud para el país. Lo estamos trabajando fuertemente porque conocemos el tema con las sociedades científicas, con los gremios de la salud, con los trabajadores de todas las profesiones, con los usuarios, con la ciudadanía libre. Es difícil, no es fácil hacer consensos entre nosotros, pero vamos a ver si logramos un Pacto consenso. por la vida. Sí, A ver si señor. logramos un consenso. Mientras seguimos Mil gracias. enfrentando y ayúdenos con las vacunas. Necesitamos Claro. vacunar a la gente. Muchas Exactamente, gracias. doctor. Muy amable. Hemos estado en los 5 continentes. Mil gracias por habernos acompañado. Y mañana a esta misma hora con todos ustedes. Mil y mil gracias.